radio y también a través de distintas formas de expresión, ¿no? Lo que está aconteciendo particularmente en la universidad pública, ¿sí? De hecho, el día de hoy se viralizó se informó, se compartió un alarmante informe de la situación del sistema universitario que fue difundido a través de FEDUM. Si te parece, para poder conversar un poco más sobre los datos que arroja este informe, vamos a conversar en este momento con Daniel Ricci, el secretario general de FEDUM, que le agradecemos también estar con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, sí, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Bueno, quería que básicamente nos puedas contar, no a nosotros en realidad, sino a los oyentes, de qué se trata el informe que comunicaron el día de hoy. Bueno, el informe que estamos llevando adelante es cómo ha variado el presupuesto en las universidades, el salario de trabajadores docentes y no docentes y otras variables desde que Milei es presidente. Es un informe que lo vamos a empezar a publicar todos los meses y lo que nos demuestra es el deterioro tremendo que estamos teniendo lo que fue el año pasado y lo que va de este año. ¿Qué podríamos decir que avanzó o no desde el primer informe, ¿no? Desde el anuncio de el posible deterioro de la educación pública universitaria hasta el día de hoy? No, lo que ha es retrocedido todo. La verdad que el año pasado hemos tenido una brutal pérdida salarial, la y se sigue profundizando a lo largo de este año con aumentos salariales menos del 1%, con una inflación cercana al 2%, y medidos de punta a punta del gobierno de Milei, la inflación fue superior al 200%, y los aumentos salariales cercanos al 100%, para que se vea el grado de deterioro. Y a su vez, si medimos el salario en los 40 años de democracia, estamos en el peor momento, incluso por debajo de los niveles del 2001, que fue el peor momento de la crisis argentina cuando se fue en un helicóptero de la Rúa. Eso está mostrando la gravedad y lo que se ve que mes a mes el salario todavía va cayendo. Ujú. Y lo mismo obviamente sucede con el presupuesto universitario. ¿Qué está Sí, a pasando? mí me Ah, llamó la perdón. atención, perdón, Cami, digo, a Ah. mí me llamó la atención, Daniel, que se habla de un 30% en cuanto a los salarios, y eso es algo que afecte mucho a nosotros, pero también empezás a revisar y cae en cuanto a la infraestructura, en cuanto al mantenimiento, digamos, en todos los rubros hay una caída con valores similares, ¿no? Sí, similares o algunos casos superiores, como por ejemplo el presupuesto de la Secretaría de Educación, que cayó más de un 40%. Claro. A ver, lo que está demostrando esto es que la política de Milei no es solamente una política de ajuste, sino que es una política de destrucción. Él lo dice en parte, ¿no? Que es un topo que viene a destruir el Estado, y lo que vemos es que se está destruyendo el sistema universitario, el sistema científico y tecnológico. La verdad que hasta ahora veníamos Mm. con políticas, nosotros decíamos pendulares, había gobiernos con nacionales y populares que invertían en universidad, en salud, en educación, gobiernos liberales de derecha que invertían menos, pero lo que se está viendo ahora es ya una baja total en la inversión. Estamos haciendo un proceso de destrucción en la cual está habiendo docentes que dejan Mm. las universidades públicas, y vemos lo que pasa, bueno, con el sistema de ciencia y tecnología, el CONICET, lo que pasa con los hospitales, con el Garrahan, y esto la verdad que va a ser muy difícil de revertir. ¿Qué está pasando con el gobierno y la negociación? Digo, ¿existe esto? ¿Se sientan a conversar con ustedes o esto no está sucediendo? No, el gobierno ha roto todas las vías de negociación. A ver, para todos los trabajadores del Estado, sea del sector que sean, arbitrariamente aparece una cifra mágica, que como decía, la última fue en mayo del 1,3%, donde a todos nos dan el mismo aumento. En ese mes la inflación fue del 2,7%, y en el mes de junio el aumento fue cero. Ahora para julio tenemos el aumento cero,
con lo cual todos los meses seguimos perdiendo frente a la inflación y no hay ninguna vía de discusión. Por eso es que no solo los sindicatos docentes, sino también no docentes y los rectores hemos ido a buscar una respuesta al Poder Legislativo, al Congreso de la Nación, pidiendo por la aprobación de una ley de financiamiento universitario que ya había sido vetada el año pasado por el Poder Ejecutivo. Ahora este proyecto tiene una aprobación en la Comisión de Presupuestos de Diputados y estamos pidiendo a los diputados acelerar este proyecto para recuperar. Es una ley que no viene a solucionar el problema, sino lo que hace es actualizar los salarios y el presupuesto por inflación. Cuando ves que el veto, por ejemplo, ayer otra vez el jefe de ministros vuelve a decir que se va a vetar cualquier cosa que modifique esta estructura presupuestaria y todo lo demás, ¿qué sentís? ¿Qué se siente? Porque me imagino que es una lucha muy grande. Primero, que se pongan de acuerdo los diputados. Segundo, que se logre obtener la cantidad de votos necesarios y que después sistemáticamente desde el gobierno te tiren para atrás cualquier ley. ¿Qué se siente? ¿Qué se hace? Bueno, lo primero, la verdad, ver la barbaridad de que el Congreso está dándole un aumento de un bono de 50.000 pesos a los jubilados y que los jubilados que hoy están cobrando jubilaciones de 300.000 pesos, que es imposible vivir con eso, el gobierno diga que los jubilados van a ser los responsables del déficit fiscal, es un grado de crueldad absoluto. Y por Sí, otro lado, bueno, el perdóname, gobierno se ha basado... y el ministro de Economía diciendo que los jubilados cobran 900, no 300. Esto habla No, digamos, de una desconexión con bueno, la realidad enorme, ¿no? bueno, pero es un ministro que la plata de él, en vez de tener en Argentina, la tiene en cuentas en países offshore, en cuentas que totalmente ilegales, así que no me sorprende para nada. Es alguien que viene de la especulación financiera, que lo único que le interesa es eso, es mantener el Treasury cake con el dólar y las inversiones financieras, y si la gente se muere de hambre no le importa. Por eso está condenando a millones de jubilados al hambre. Y bueno, lo que esperamos es que no pueda juntar ese tercio de diputados, que fue lo que juntaron en el Congreso, dado que la mayoría de los diputados estuvieron a favor del incremento de los jubilados, del incremento del presupuesto universitario, pero bueno, con una minoría el presidente logró mantener su veto y lo logra obviamente comprando a gobernadores y a diputados y a senadores, lo peor de la casta, estos que han sido votados para ser opositores, pero terminan siendo oficialistas, los oficialistas, y bueno, esperemos que esto no se produzca esta vez con el presupuesto universitario ni con el salario de los jubilados. Daniel, ¿cuál es el panorama al nivel nacional de las universidades? Digo, porque nosotros a veces estamos como en el marco del conurbano, ¿no? Acá en la Universidad Nacional de La Matanza, quizás algunas que están más cercanas a nosotros. ¿Qué es lo que pasa en el resto del país? No, lo que está viendo en todo el país es un deterioro del sistema universitario, una paralización de las obras, un deterioro de la calidad educativa y mucho más del tema científico. Hoy tengamos en cuenta que hay un 0,1% de inversión en ciencia y tecnología. Sí. Cuando asumió Milei, la inversión era del 0,25, para darnos cuenta de la gravedad. Y lo que vemos que está habiendo docentes que al no alcanzarles el salario, empiezan a emigrar o hacer trabajos privados, a universidades privadas o a otros países, con lo cual esto está generando un deterioro de la calidad educativa que obviamente si no se revierte rápidamente va a ser muy difícil de que esto se solucione. ¿La comunidad educativa está siendo, vos cómo la notas, consciente de lo que está ocurriendo? Digo, más allá de los docentes, que sí, obvio, lo viven en carne propia esto, digo, pero no sé, lo pienso en términos de los alumnos, quienes van a frecuentar las universidades. Bueno, yo creo que el año pasado en las dos marchas, en la de abril y en la de octubre, que fueron dos marchas de las más grandes que hubo en los 40 años de democracia, todo el pueblo argentino, no solo la comunidad universitaria, expresó en defensa de la universidad pública, y me parece que este tiene que ver con una valoración, que es el principal instrumento de ascenso social
que tenemos tanto individual como colectivo los argentinos, y por eso cuando se habla sobre las distintas instituciones, la universidad siempre está la mejor ranqueada como la que más credibilidad tiene en la sociedad, y bueno, por eso es pedir nuevamente el apoyo de toda la sociedad a nuestras universidades públicas. Daniel, por último, ¿qué se viene? ¿Hay pensado alguna medida, alguna marcha en planificación, algo? No, nosotros para fines de julio vamos a hacer el congreso de la FEDUN, de nuestra federación, para ver qué medidas llevar adelante. Obviamente no va a haber un inicio normal del segundo cuatrimestre por todas las condiciones que estamos dando, y además en este año electoral también llamar a todos los ciudadanos a que cuando expresen el voto lo hagan en defensa propia, lo hagan en defensa de la universidad pública, en defensa del Garrahan y en defensa de los jubilados. Gracias, Daniel. Te mandamos un saludo enorme. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Daniel Ricci con nosotros, secretario general de FEDUM, sobre este informe que compartieron sobre la situación del sistema universitario, que nosotros lo contamos todos los días, básicamente, ¿no? Cada vez que podemos y tenemos la oportunidad, hacemos mención de la situación que está aconteciendo en nuestras universidades.